nuestras vidas. Su diversidad es tan amplia que algunos nos lleva rápidamente a camino de bendición, mientras que otros podemos pasar por pruebas, dificultades, y es allí donde Dios prueba nuestra fe. Ese es el caso de nuestro hermano Alfredo Alonso. Dios ha derramado de su gran misericordia sobre su vida, rescatándolo de la muerte, a causa de una terrible enfermedad que padeció hace poco. Soy Carol Ceballos y esto es Espíritus Indomables. Alfredo, Erika, bienvenidos a nuestro programa. Buenas tardes. Buenas tardes. Una vida llena de retos, pero también de grandes victorias. Cuéntanos un poco de ese caso. Mira, Caro, empezando por la parte de los retos, esta parte yo la ubico mejor cuando pues yo era inconverso. Vivíamos en aquel entonces, mis hijos estaban pequeños, los más chicos, los dos, tenían entre 8 y 10 años. Y mi esposa asistía a una iglesia, porque ella desde pequeñita asistió a la palabra. Y ya fuimos novios, después ya nos juntamos, hicimos el matrimonio. Pero voy a esto porque ella nunca dejó de pensar en el Dios, ¿no? que ella le enseñaron de pequeña. Sin embargo, yo al ser inconverso, pues yo me mantenía arraigado con mis creencias. Y al tener todos estos retos, todas estas batallas, que más que nada fueron económicas, ella asistió y oraba porque nosotros, la familia, fuéramos y regresara ella a la iglesia junto con toda su familia. Era parte de lo que ella hacía hacia la familia de nosotros. Sin embargo, después empezó a llevar a mis hijos, asistieron los más pequeños. Ellos estaban conociendo de la palabra, pero también querían que su papá fuera. Y así mismo, un día me invitaron, un día que era Día del Padre, me invitaron a la congregación para que yo fuera con ellos. Asistí con ellos. Y de aquí fue donde yo empecé a conocer un poco más de la palabra, porque bueno, teníamos crisis económicas muy fuertes que queríamos sacar con nuestras propias fuerzas, ya sabes, pidiendo aquí, pidiendo allá, destapando un hoyo, abriendo otros, y siempre íbamos en retroceso, íbamos cayendo y cayendo más. Y en aquel entonces me hablaban de la palabra, yo estoy hablando que era yo taxista. Sin embargo, en algún momento había gente que me daba palabra del Señor y me pedían que si yo conocía de Él. Yo les decía que sí, pero eran mis creencias nada más, ¿no? Sin embargo, en ese entonces escuchaba yo alabanzas, tuvimos una crisis familiar muy fuerte, y yo me tomé de estas alabanzas. Fue lo que yo me refugié de estas alabanzas, porque yo como hombre pues hubiera explotado, hubiera ido y en su trabajo hecho cosas, llegar a un límite en que nuestro matrimonio hubiera caído. Encontraba tranquilidad porque yo sabía de un Dios, pero no sabía cómo dirigirme a Él. Entonces esto apaciguaba mi frustración, mi ira, mi caída que íbamos, porque pues estamos hablando de un matrimonio de 10, 12 años. Después, ya cuando me invitaron ellos a ese Día del Padre en esta iglesia, pues empecé a conocer un poco de la palabra del Señor. En mi trabajo, que era de taxi, subía tanta gente que ellos a mí me hablaban de un Dios, que si conocía a Cristo, que si mi vida como era, que yo iba a conocer nuevas maravillas, que Él me iba a transformar, que yo me entregara a Él. Conocemos cómo nos está cambiando, y sin embargo el ambiente que tú empiezas a generar en tu hogar ya es más positivo, porque escuchas a los hijos, escuchas a tu pareja, dejas que todos participemos en cómo estamos creciendo en este sentido, ¿no? Esa es la parte de los retos. Las grandes victorias yo las ubico porque estamos siendo transformados, porque el Señor empieza a morar en cada uno de nosotros, y con el consejo y la compañía de mi esposa es como
que ella no cesó de orar, no cesó de ya trabajando, ya con familias. Ahora hasta nuestras nueras están con nosotros, compartimos la palabra, asisten con nosotros. Han dejado de ver mejores cosas. ¿En qué sentido lo están dejando de ver? Porque ahora ya no nada más somos nosotros como papá e hijos, sino ahora ya también somos nueras, nietos, esposos, suegros, suegra, participando en un mismo sentir. Alfredo, vemos que Dios ha estado en tu vida en cada instante, en tus pruebas, en tus dificultades y luchas. ¿En qué momento ha sido que el Espíritu de Dios te ha tocado en tu vida? ¿En qué momento esencial? Pues viendo desde aquel tiempo en que nuestro matrimonio es más sólido. Es más sólido porque en aquel entonces, allá siendo inconversos, aún así mi esposa accedió y buscó que nuestro matrimonio se llevara a cabo bajo la iglesia. Con mis hijos lo he llevado a cabo y con mi mujer, en el sentido que siempre abro espacio para poder escuchar y aprender de alguien más. Nunca me he cerrado a que yo lo digo es así, pero sin embargo ahora con el camino que hemos conocido y yo esto lo conocí, y te estoy hablando del 2003, 2004, cuando recibí yo al Señor, y fue de gran edificación. Bueno, Alfredo, cuéntanos un poco. Sé que la vida es difícil cuando estamos apartados de Dios, cuando somos un poco ignorantes y no hemos conocido a este Dios bueno y justo. Cuéntanos cómo ha trabajado Dios en tu vida desde que te ha transformado en la parte familiar y por ende también lo de tu enfermedad. Todo ese proceso que pasaste durante la enfermedad. Mira, yo bueno, ya estamos dando un giro ya de 15 años casi. Porque después de esto mi esposa regresó a la iglesia donde conoció la palabra, a Betel. Y estuvimos desde Chalco, Valle de Chalco, nos veníamos aquí a calle 13 en la colonia Francisco y Madero. Todos los domingos asistíamos. De hecho, mis hijos empezaron a participar dentro de la misma iglesia, dentro de la escuela de DVD, empezaron a trabajar en los coros. Mi esposa como maestra de pequeños. No le decía a mi Señor, quiero servirte, pero quisiera saber en qué te puedo servir. Ahora llegamos a esta iglesia donde hemos encontrado una gran bendición. ¿Y crees que antes de yo llegar aquí, estoy hablándote de marzo del 2015, yo empecé a sentir una molestia, me empecé a ser intolerante a la lactosa, a las grasas, a las cosas fritas. Yo tenía una molestia estomacal y esto me surgió el día 13 de marzo del 2015 y se me vino un dolor tremendo, se me vino todo lo que yo había comido y fui al hospital a urgencias. Mi esposa, como pude, la contacté, le hicieron saber y ya me asistieron a la clínica del IMSS. Pero de ahí me sacaron que yo tenía un pseudoquiste pancreático, el cual yo ignoraba qué era, ¿no? Yo no sabía ni qué dimensión era esta enfermedad. Sin embargo, yo salí ahí a los 8 días, 10 días, ya recuperado supuestamente para prepararme y a que se iba a hacer una intervención. Entonces estuvimos asistiendo a los estudios, estuvimos asistiendo a la resonancia. De tal manera te estoy hablando que a mí me estaban diagnosticando un pseudoquiste pancreático que era más grande que mi estómago. Entonces
Me programan para una cirugía en septiembre. Se llega la fecha y nosotros asistiendo a la iglesia que te comento, pusieron en oración, y gracias a la oración de todos los hermanos y de nuestros pastores declarábamos sanidad, y yo, entregado al Señor, creí en Él que yo era sano, y así estuvimos orando, tanto la congregación como mis pastores, que yo era sano. El día que llegamos a la cirugía, fue en septiembre, quedé 8 días internado y resultó que yo iba anémico, que iba bajo de plaquetas. Se volvió a posponer para octubre, para el 19 de octubre. Me hicieron una cirugía que es la laparoscopia, la cual se trata de 3 perforaciones y no me encontraron nada. Se alarmó el doctor y dijo que tenían que abrir como normalmente lo abrían, totalmente. ¿Por qué? Porque pensaban que se había derramado el líquido, porque no encontraron nada. Al abrirlo, menos, no encontraron ni el saco supuestamente donde estaba todo esto del pseudoquiste pancreático, no encontraron nada, y se sorprendió el doctor. Y le comentaba a mi esposa que no era posible, que nunca le había pasado esto, porque ya lo habían visto ellos en los estudios, en los ultrasonidos, y marcaba que llevaba 10 centímetros más grande que mi estómago. Y no encontrar nada es las maravillas que hace el Señor, porque yo fui sano. Alfredo, cuéntanos un poco acerca de ese momento que viviste, ese momento crucial que tú pensabas que estabas debatiéndolo entre la vida y la muerte. Cuéntanos un poco qué sentiste. Yo le decía a mi esposa, porque la veía muy afligida, digo, hija, si en un dado momento pues pasa a un término esto, pues yo me siento tranquilo y preparado. Te digo esto porque el Señor nos da una tranquilidad, nos da una paz hacia dónde vamos a ir cuando buscamos de su amor, de su palabra. Pues no es fácil, ¿no? En un momento a lo mejor para mí pudo haber sido el refugio o el respaldo de conocer del Señor, pero sin embargo para la familia fue más difícil. Fue más difícil porque pues yo vi como todos ellos pues se movían, todos ellos empezaban a reflejar la angustia o el temor, y mi esposa pues estaba conmigo todas las día y noche. Era desgastante en ella. Y ahí donde yo comparto que las maravillas que hace el Señor en nosotros es donde nosotros nos tomamos de su mano para hacer esas promesas nuestras. Y ese es el respaldo de cuando caminamos con Él. Y esas son las grandes maravillas que ha hecho el Señor en mi vida. Y yo dentro de esa soledad, no porque estuviera solo, porque estuviera siempre mi esposa conmigo, sino que en esos momentos que te sientes que partimos, le dices al Señor que sea tu voluntad la que se realice, pero si me dejas, pues quiero trabajar en tu obra. Aparte de lo que el Señor manifestó en mi vida y me ha fortalecido mucho. Me ha fortalecido mucho porque yo he palpado todo esto y me ha hecho el sentir, porque yo antes no sabía a dónde iba a ir, y sin embargo ahora yo sé a dónde voy a ir si busco y hago lo que yo voy y
y escucho en las predicaciones lo que escuchamos en los estudios, en la célula, y esas promesas las hago mías, las puedo compartir con alguien más para que puedan probar esas mieles. Alfredo, cuando tú creías que estabas preparado para partir, ¿qué fue eso que hizo creer en Dios, en que tu vida iba a ser cambiada y que Dios te iba a rescatar? Pues todo el anhelo de mis hijos, de la iglesia, de las oraciones. Fíjate que uno de mis hijos, ellos, Leonel, un domingo que estando aquí en la congregación, porque todo esto sigue, todos, tanto los pastores, la iglesia, los hermanos, la congregación, las oraciones siguen, la congregación sigue. Ese día ponía a mi hijo la predicación que se estaba llevando, y yo sentía un gozo ahí en el hospital, porque lo que más sentí fue toda la unión de mi esposa, de mis hijos, de los hermanos y de esa hermosa familia que se genera cuando estamos en un solo sentir, en el Dios Todopoderoso que se manifiesta en cada uno de nosotros. Después de eso, ¿empezaste a sentir mejoría o cómo fue ese trayecto? Pues fíjate que yo dentro de estando en el hospital, ¿sabes qué pensaba? Que si yo antes de ir a la operación hubiera exigido o hubiera crecido en mí esa duda e irme a hacerme otros estudios, a lo mejor yo ya no me hubiera operado. ¿Por qué? Porque yo ya no tenía nada. A la hora que entré a cirugía no me encontraron nada. Pero al haber estado en oración, al conocer y dar la sanidad que yo tenía, pues yo fui tranquilo, porque iba a salir bien. Y una de las palabras que decían siempre los hermanos y mis pastores era: todo va a salir bien, tú ya eres sano, no tienes de qué preocuparte, estás en las manos del Señor. Y yo le decía, claro, yo lo declaraba que sí era así, pero aún así decía, si hubiera yo ido a esos estudios antes, ya no me hubieran encontrado a mí nada. Pero sin embargo, ya estando yo en ese lapsus de que se haga su voluntad, Señor, decía, por algo tuve que pasar esta cirugía, esta operación. No nada más fue una, fueron dos. Y iba por una tercera cirugía. Y ya no se llevó a cabo. Tuve que salir de ese hospital porque ya estaba muy infectada la herida. Ya mis intestinos no trabajaban. Ya lo que comía no tenía nada. Erika, como esposa, como pilar de su casa, ¿cómo fue ese momento en el que estuviste ahí a su lado, dándole fuerza y sobre todo creyéndole a Dios? Cuéntanos un poco. Pues mira, ha sido muy difícil, ¿no? O en su momento lo fue, porque la fe, pues es tu caminar, es tu fuerza para seguir adelante, ¿no? Entonces, pues la fe, Sin embargo, en ese trayecto de la enfermedad, sus hijos y usted estuvieron ahí siempre, llenándolo de fuerza, ¿no? Que es un momento donde la fe tal vez decae mucho, es donde estaba ahí tu papel de sostener, ¿no? Sí, y sí decae porque, pues yo como mamá no quería que yo sufriera. Llegó un momento en el que yo le decía al Señor, quítale el dolor a él y dámelo a mí. Y yo le decía, ¿por qué? Si puedo yo, Señor, yo puedo, porque quítaselo a él y dámelo a mí. Cuando lo saco de la clínica, lo tuvimos que sacar. Bueno, en ese momento estaba yo cuando llegan, empiezo a hablarles a mis hijos. Yo soy una persona en su momento muy
aprensiva, ¿no? Entonces yo tomo las decisiones y yo nomás les digo, se va a hacer esto, esto, esto. Y bendito Dios, pues mis hijos obedecen. Obvio, viendo que no salga yo de, pues, cometiendo pues cosas que no, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo saco del hospital, pues lo saqué lo más tapado que pude, porque él traía sonda nasogástrica, sonda Foley, Saratoga, traía una Penrose, traía un catéter central, traía infinidad de cosas. Y entonces cuando me lo que querían quitarle todas las sondas, pues se me puso un poquito pesada. Y bueno, terminé firmando una carta de responsiva y le decía yo al médico, prefiero firmarte esta carta responsiva y no una acta de defunción. O sea, no es así. Cuando nosotros nos lo llevamos y llegamos al otro lugar, en el trayecto el taxista no se había dado cuenta en la situación que él iba, pero como él se empieza a sentir un poquito mal, pues sí se destapa un poco y sí como que sí el taxista se medio sacó así de, ¿y ahora qué traigo aquí? ¿No? Pues con el riesgo de que él pues pasara otra cosa. Pero gracias a Dios no pasó a mayores, nos permite el Señor. Y nos permite el Señor porque está la lucidez de Él dentro de su gravedad, que Él va guiando al taxista. ¿Por qué te digo que la fe decae? Porque a fin de cuentas somos carne. A mí me dolía verlo así, ¿no? Me dolía ver a mis hijos cómo lloraban. Y me decían, mamá, Él está bien. Y si Él se va, ya sabemos a dónde se va. Y yo les decía, pues es que sí, para ustedes es fácil, porque no es su pareja, es su papá. Pero para mí es una pareja de todos los años, o sea, yo cuando empecé a ser su novia tenía 12 años, entonces ha sido una vida, ¿no? Y sí me dolía mucho, pero ahí aún en ese lugar yo me apartaba de la cama donde él estaba y me iba hasta la última cama y yo me postraba y yo pedía y lloraba al Señor y le decía, sánalo, Señor, sánalo. Cuando me dicen de lo que no le habían encontrado en el quiste, yo quería gritar en el lugar, en el hospital, yo quería gritar, yo quería saltar, yo quería gritarle a todo el mundo. Más sin en cambio, pues mi refugio era llorar, hincarme, porque si me hinqué, empecé a orar, empecé a llorar y me decían las señoras de a un lado del hospital, está bien, se encuentra bien. Pero yo sabía que no era una casualidad, ¿no? El Señor había prometido sanidad, el Señor le había prometido a él que él iba a estar bien y que a nosotros como familia Alonso nos había dicho por palabra que era necesario que él pasara esa prueba de fuego para que nosotros pues nos estableciéramos, nos pusiéramos la pila, nos pusiéramos toda la casta de la fe y a seguir adelante. Entonces ahí de veras es una gran bendición ver que el Señor actúa. Hay una alabanza que dice que en la prueba alaba, ¿no? Cuando el Señor está en silencio, parece que no nos escucha, pero está trabajando. Esa alabanza en mi vida yo creo la voy a olvidar, ¿no? Porque en la prueba alaba. Y mis hijos me hablaban y me la ponían y me decían, mamá, alaba, en la prueba alaba. Y era una cosa muy, pues triste, pero por hoy le doy la gloria a Dios porque esa victoria era para bien de nosotros y para edificarnos. Erika, fue ese momento en el que Dios empezó a actuar en la vida de Alfredo. Con su poder sobrenatural, ahí fueron viendo la mejoría de su herida. Sí, la mejoría hasta la fecha se ha visto. Cuando comentas con la gente de la enfermedad, te dicen que es uno de cuantos que se salva, que uno de tantos que se salva, pero sabemos que pues ese uno de tantos es la mano poderosa de Dios, no es el que por suerte te tocó, ¿no? El Señor tenía en él esa promesa de que él iba a ser sano, pero que tenía que pasar también la prueba. Dice que teníamos que nosotros también ser pulidos, y así ha sido. Alfredo, ¿hasta dónde te ha llevado Dios con todo lo que has afrontado? ¿Y qué visión tienes para el día de mañana? Fíjate que uno de mis hijos, el más pequeño, me contaba que cuando estaba yo así en el hospital, él hablaba con el Señor y le decía que él iba, si nos dejaba, que iba a trabajar
es el que menos asiste, pero el Señor va a tratar mucho con él, ¿no? Pero nosotros, yo estoy agradecido con el Señor en muchas formas, porque te digo, mi esposa, mis 4 hijos, mis nueras, todos han recibido de la palabra del Señor, y ahora el compromiso que tengo para con el Señor es trabajar en su obra. A mí en un congreso que se llevó a cabo hace mes y medio, un profeta me decía que iba a ser evangelista. No sé cómo lo voy a hacer, pero si así me lo han dicho, se va a llevar a cabo. Y vamos a estar buscando de las maravillas del Señor, transmitirlo. Yo observo cómo la gente se pierde tanto que a mí el corazón se me parte, porque yo mucho tiempo estuve perdido así, y ahora el Señor con nosotros está haciendo esta obra, y lo único que deseo es trabajar y servir a su obra. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo desconozco, pero el Señor tiene preparado algo, y en mí va a hacer que se cumpla, porque lo único que quiero es agradar al Señor. ¿Estamos preparados para nuevos retos? Claro que sí, para los que vengan. Así es. Y todo esto va a ser para la gloria y honra del Señor. Los caminos de Dios son inescrutables. Cuando vemos la forma en la que Él trabaja, realmente nos sorprendemos del amor tan grande que Él tiene por nosotros, su iglesia. Soy Carol Ceballos y esto fue Espíritus Indomables. Espíritus Indomables. Espíritus Indomables. Espíritus Indomables. Si te sientes identificado con este testimonio y quieres experimentar el amor de Dios en tu vida, te invito que donde te encuentres hagas esta oración de fe. Cierra tus ojos y repite conmigo. En el nombre de Jesús, Padre amado, hoy, Señor Jesús, te pido que me perdones por cada una de mis fallas. Perdona, Señor Jesús, hasta el último pecado, Padre Santo. Y hoy, Señor Jesús, quiero reconocerte como mi único y Señor Salvador. Gracias, Padre Santo, por todas tus maravillas. En el nombre de Jesús, amén.